Durante siglos, la mayoría de las personas ha creído que el dinero es únicamente un objeto material o una recompensa por el esfuerzo físico. Sin embargo, esta obra plantea una perspectiva diferente. El dinero es una forma de energía que responde a la manera en que pensamos, sentimos y actuamos frente a él. No basta con trabajar más o desear ganar más. Es necesario transformar la relación interna con la riqueza. Según esta visión, el dinero posee valor porque las sociedades han decidido otorgárselo. Billetes, monedas o números en una pantalla representan acuerdos colectivos sostenidos por la confianza. El verdadero poder no reside en el papel ni en las cifras, sino en la creencia que las personas depositan en ellas. Por eso, comprender el funcionamiento psicológico y emocional de esa relación se convierte en el primer paso hacia una vida financiera distinta. La programación de la escasez. El autor sostiene que desde la infancia absorbemos mensajes que moldean nuestra percepción económica. Frases como "el dinero no crece en los árboles", "los ricos son egoístas", "no podemos permitirnos eso", o "siempre falta dinero" terminan instalándose en el subconsciente. Cuando un niño presencia discusiones familiares por problemas económicos o escucha constantemente comentarios negativos sobre la riqueza, su sistema nervioso asocia el dinero con miedo, conflicto e inseguridad. Décadas después, esa programación sigue actuando sin que la persona sea consciente de ello. De esta manera, muchos adultos desarrollan comportamientos automáticos de autosabotaje. Sienten culpa al cobrar por su trabajo, temor al éxito, ansiedad al gastar o incapacidad para conservar el dinero cuando finalmente lo reciben. El sistema nervioso y la relación con el dinero. Uno de los conceptos centrales del texto es que la abundancia depende en gran medida del estado interno del individuo. Si el cuerpo interpreta el dinero como una amenaza, reaccionará con tensión, estrés o bloqueo. Por ello, el autor afirma que antes de intentar atraer riqueza es necesario regular el sistema nervioso. Respirar conscientemente, reducir la ansiedad y cultivar una sensación de seguridad permite modificar la forma en que la mente responde ante las oportunidades económicas. La propuesta no consiste simplemente en repetir afirmaciones positivas, sino en experimentar físicamente una sensación de tranquilidad y confianza. Solo cuando la mente y el cuerpo actúan en coherencia, la persona puede sostener nuevas posibilidades financieras. El dinero como reflejo del estado interior. La obra insiste en que la riqueza externa refleja la riqueza interior. Desde esta perspectiva, las personas no obtienen únicamente aquello que desean, sino aquello que son capaces de sostener emocionalmente. Muchas personas sueñan con prosperar, pero internamente creen que no merecen el éxito o que tener dinero las convertirá en individuos egoístas. Esa contradicción genera resistencia inconsciente y dificulta mantener la abundancia cuando aparece. Por ello, el autor invita a reemplazar la mentalidad de supervivencia por una mentalidad de expansión, donde el dinero deja de verse como una amenaza y pasa a convertirse en una herramienta para expresar talentos, crear valor y ayudar a otros. La influencia del lenguaje. Las palabras que utilizamos diariamente tienen un efecto profundo sobre nuestra percepción. Expresiones como "no puedo permitírmelo", "nunca tengo suficiente", "todo está demasiado caro", "el dinero siempre desaparece", refuerzan una identidad basada en la carencia. En cambio, el texto propone adoptar un lenguaje diferente. Estoy aprendiendo a administrar mejor mis recursos. Cada día genero más oportunidades. Mis capacidades crean valor. Puedo desarrollar nuevas fuentes de ingresos. El objetivo no es engañarse, sino entrenar la mente para dejar de alimentar pensamientos limitantes y comenzar a construir una relación más saludable con la prosperidad. Herencia familiar y creencias colectivas. Además de las experiencias personales, muchas creencias provienen de generaciones anteriores. Padres y abuelos transmiten ideas relacionadas con el sacrificio, el miedo o la resignación económica que terminan formando parte de la identidad familiar. El autor anima al lector a reconocer esos patrones sin juzgarlos y a decidir conscientemente cuáles desea conservar y cuáles necesita abandonar. Sanar la relación con el dinero significa romper ciclos repetitivos y crear una nueva narrativa basada en la responsabilidad y la abundancia. La tradición hermética y el simbolismo espiritual. El texto incorpora referencias al hermetismo, la alquimia y antiguas escuelas de conocimiento, para ilustrar la idea de que la transformación exterior comienza siempre por una transformación interior.
Según esta interpretación, los antiguos maestros enseñaban que el universo responde a la vibración personal y que la creación material nace primero en el plano mental y emocional. La riqueza sería entonces una consecuencia de la coherencia entre pensamientos, emociones y acciones. Aunque estas afirmaciones pertenecen principalmente al ámbito filosófico y espiritual, sirven como metáfora para explicar la importancia del enfoque mental en la construcción de una vida económica estable. El mito de la élite y el conocimiento oculto. Otro tema recurrente es la idea de que ciertas élites comprenden mejor el funcionamiento psicológico del dinero y aprovechan ese conocimiento para conservar su riqueza durante generaciones. Más allá de interpretaciones conspirativas, el mensaje central sostiene que las familias financieramente exitosas suelen desarrollar hábitos de planificación, autocontrol emocional, visión a largo plazo y confianza para tomar decisiones importantes, mientras que muchas otras personas actúan movidas por el miedo o la urgencia. Cambiar la identidad antes que los resultados. El autor insiste en que no basta con perseguir dinero. Es necesario convertirse en una persona capaz de administrarlo con serenidad y responsabilidad. Por ello propone un ejercicio mental sencillo. Imaginar durante algunos minutos cómo piensa, camina, habla y decide una versión de uno mismo que ya vive con estabilidad financiera. El propósito no es fantasear, sino entrenar una identidad basada en la seguridad y no en la carencia. La riqueza sostenible, según esta filosofía, surge cuando las decisiones diarias reflejan calma, disciplina, claridad de objetivos y confianza personal. Primeras prácticas para iniciar el cambio. La primera etapa del proceso incluye acciones concretas. Observar las emociones que aparecen al pensar en dinero. Respirar profundamente para reducir la tensión corporal. Identificar frases negativas aprendidas durante la infancia. Sustituir esas expresiones por pensamientos más constructivos. Reconocer el propio valor profesional y personal. Practicar la gratitud por los recursos disponibles. Imaginar una versión futura de uno mismo actuando con seguridad financiera. Evitar decisiones impulsivas motivadas exclusivamente por el miedo. Estas prácticas buscan modificar progresivamente la relación emocional con la riqueza antes de implementar estrategias económicas más complejas. La obra plantea que el principal obstáculo para alcanzar una vida próspera no siempre es la falta de oportunidades externas, sino la programación interna adquirida durante años de experiencias familiares, culturales y sociales. Al reconocer esos condicionamientos y desarrollar una nueva relación con el dinero basada en la confianza, la calma y la valoración personal, la persona comienza a crear las condiciones psicológicas necesarias para sostener una mayor abundancia. Esta transformación interior constituye el fundamento sobre el que se construirá la segunda parte del proceso, dedicada a consolidar hábitos, prácticas cotidianas y una identidad alineada con una visión más amplia de la riqueza y del propósito personal. Integrar la abundancia en la vida cotidiana y sostener una nueva realidad. Después de comprender que muchas creencias sobre el dinero provienen de la infancia, la cultura y las experiencias familiares, el siguiente paso consiste en construir una nueva relación con la prosperidad mediante acciones conscientes. Según el autor, la riqueza no se mantiene únicamente gracias al conocimiento financiero, sino también por la capacidad de sostener un estado interno de calma, confianza y coherencia. Aprender a recibir y conservar la abundancia. Muchas personas creen que su problema es ganar poco dinero. Sin embargo, el texto afirma que el verdadero desafío consiste en aprender a conservarlo y utilizarlo de forma inteligente. Hay quienes obtienen grandes ingresos, pero los pierden rápidamente debido a decisiones impulsivas, miedo, culpa o una sensación permanente de escasez. Por eso, el autor insiste en que la abundancia debe sostenerse primero en la mente y en las emociones. Si una persona continúa creyendo que no merece prosperar o que el dinero inevitablemente desaparecerá, tenderá a reproducir esas expectativas mediante sus acciones. Observar las emociones cotidianas. Una práctica recomendada consiste en llevar un diario emocional relacionado con el dinero. Cada compra, cada pago recibido y cada decisión financiera representa una oportunidad para descubrir patrones internos. El objetivo es responder preguntas como: ¿siento ansiedad cuando gasto? ¿Me avergüenza cobrar por mi trabajo? ¿Experimento culpa cuando invierto en mí mismo? ¿Pienso constantemente que el dinero nunca será suficiente?
Al hacer conscientes estas reacciones, resulta más fácil modificarlas con el tiempo. Construir una identidad compatible con la prosperidad. El documento sostiene que muchas personas desean riqueza pero siguen identificándose con la supervivencia. Esperan que cambie su cuenta bancaria antes de cambiar su manera de pensar. En cambio, propone invertir ese proceso. Actuar gradualmente como alguien organizado, responsable, creativo y seguro de sí mismo. No significa fingir una vida que no existe, sino adoptar hábitos que reflejen disciplina, serenidad y visión de largo plazo. Las decisiones pequeñas repetidas diariamente terminan formando una identidad nueva, y esa identidad facilita resultados distintos. El entorno influye en la mentalidad. Otro aspecto importante es el ambiente en el que vive la persona. Rodearse constantemente de discursos pesimistas o de individuos que ridiculizan cualquier intento de crecimiento puede reforzar las creencias limitantes. Por ello, el autor recomienda buscar espacios donde se valore el aprendizaje, la creatividad y la mejora continua. También sugiere mantener un entorno físico ordenado, agradable y armonioso, ya que considera que el orden exterior favorece la claridad mental. No se trata de gastar grandes cantidades de dinero, sino de cuidar los detalles cotidianos y crear un espacio que inspire tranquilidad y propósito. El cuerpo como instrumento de transformación. La obra destaca que el cambio mental debe ir acompañado por el cuidado del cuerpo. El movimiento, la respiración profunda, los estiramientos, el descanso adecuado y otras prácticas de bienestar ayudan a reducir el estrés acumulado. Cuando el cuerpo permanece en estado constante de tensión, las decisiones financieras suelen estar dominadas por el miedo. En cambio, un organismo relajado facilita una evaluación más racional de los riesgos y las oportunidades. Superar el miedo al éxito. Paradójicamente, algunas personas no solo temen fracasar, sino también prosperar. Inconscientemente asocian el éxito económico con conflictos familiares, envidia, presión social o pérdida de autenticidad. El autor invita a examinar esas creencias y preguntarse si realmente son ciertas. Tener recursos no convierte automáticamente a alguien en una mala persona. Simplemente amplifica sus cualidades existentes. Una persona generosa podrá ayudar más, mientras que una persona creativa dispondrá de mayores medios para desarrollar sus proyectos. El dinero como herramienta y no como objetivo final. Uno de los mensajes más repetidos es que el dinero no debería convertirse en el centro absoluto de la existencia. Considerarlo la fuente exclusiva de felicidad genera dependencia emocional y ansiedad constante. Según esta perspectiva, el dinero funciona mejor cuando es visto como un instrumento para materializar valores, proyectos y contribuciones útiles a la sociedad. La verdadera riqueza consiste en disponer de libertad para crear, compartir y vivir de acuerdo con el propio propósito. Romper el ciclo de la escasez heredada. El texto propone realizar un trabajo consciente para liberar patrones transmitidos durante generaciones. En lugar de repetir automáticamente las ideas aprendidas sobre pobreza o resignación, cada individuo puede construir una narrativa diferente basada en la responsabilidad y la posibilidad de crecer. Este cambio no implica negar las dificultades económicas reales, sino evitar que definan permanentemente la identidad personal. Visualización y práctica diaria. Como complemento, el autor recomienda dedicar algunos minutos al día a imaginar una versión futura de uno mismo que vive con serenidad financiera. La visualización debe centrarse menos en la cantidad de dinero y más en las características personales de esa versión. Cómo toma decisiones, cómo administra sus recursos, cómo responde ante los problemas, cómo mantiene la calma en situaciones difíciles. El propósito es entrenar hábitos mentales consistentes con esa identidad. Gratitud y enfoque en el presente. Otra práctica sugerida consiste en desarrollar gratitud por los recursos ya disponibles. En lugar de concentrarse únicamente en lo que falta, el autor anima a reconocer las capacidades, conocimientos, relaciones y oportunidades existentes. Este enfoque pretende reducir la sensación permanente de carencia y favorecer una actitud más abierta hacia nuevas posibilidades. Crear valor antes que perseguir dinero. La obra insiste en que el crecimiento económico sostenible proviene de ofrecer soluciones útiles, conocimientos, creatividad o servicios valiosos para otras personas. Cuando el foco se desplaza desde necesito ganar dinero hacia quiero aportar valor,
las oportunidades tienden a multiplicarse y el trabajo adquiere un sentido más profundo. Coherencia entre pensamiento, emoción y acción. El concepto de coherencia aparece constantemente a lo largo del texto. No basta con pensar positivamente si las acciones contradicen esas ideas. Tampoco sirve trabajar intensamente mientras se mantiene un sentimiento permanente de miedo o culpa. La verdadera transformación ocurre cuando pensamientos, emociones y comportamientos apuntan en la misma dirección. Esa herencia fortalece la confianza personal y facilita decisiones financieras más inteligentes. Una nueva definición de riqueza. Hacia el final, el documento propone redefinir el concepto de riqueza. Ser próspero no significa únicamente acumular bienes materiales, sino desarrollar claridad, propósito, salud emocional, relaciones sanas y capacidad para contribuir al bienestar colectivo. Desde esta perspectiva, el dinero deja de ser un fin en sí mismo y pasa a ser una consecuencia de una vida vivida con intención, responsabilidad y equilibrio. En conjunto, la obra sostiene que la prosperidad nace de una transformación integral. Cambiar la relación con el dinero implica revisar creencias heredadas, regular las emociones, cuidar el cuerpo, utilizar un lenguaje más constructivo, rodearse de entornos favorables y actuar de forma coherente con los propios valores. Aunque muchos de sus planteamientos sobre energías, frecuencias y manifestación pertenecen al ámbito espiritual o filosófico más que al científico, el mensaje central es claro. Las actitudes, los hábitos y las creencias influyen profundamente en la forma en que las personas toman decisiones económicas. En última instancia, el autor invita al lector a dejar atrás la mentalidad de escasez y adoptar una visión basada en la confianza, la responsabilidad personal y la creación constante de valor. La riqueza verdadera, según esta filosofía, no comienza en la cuenta bancaria, sino en la transformación consciente de la mente, las emociones y las acciones cotidianas.